solamente se ven fuera de su sitio las personas mayores. Tenemos que apoyarles ahora mismo necesariamente porque necesitan adaptarse a eso. Y que se sienten excluidos por la sociedad, sí. Creo que podemos conseguir que ellos estén más a gusto con la tecnología. Y no deja de sorprenderme porque esas personas también se harán mayores. Entonces, la falta de empatía a veces con las personas mayores, yo no sé si es por el edadismo o por qué es, pero me sorprende porque nada más que tenemos que pensar que si todo va bien, llegaremos a esa edad y nos vamos a encontrar también con esas dificultades. Un problema que tenemos es que para acceder a las páginas oficiales pues tenemos muchos obstáculos. Es que el envío de correos masivos, de mensajes falsos, pues o sea, tenemos el ordenador, podemos poner en Google, mira, me han enviado un mensaje que dice tal, y enseguida te aparece una página web oficial que desmiente que lo que te han enviado es un bulo que a lo mejor hace 10 años que está circulando. Las noticias, lo normal es buscar fuentes fidedignas. Si tú lees ABC, El País, El Mundo y tal, sabes que tienen una ética y no te van a engañar. Tendremos que adaptarnos. No es que nos guste mucho, pero se nos facilitan. Yo creo que es que han dicho mucho acerca de ella y han dado mucho miedo, pero no, para el usuario, más vigilados que estamos, estaremos un poquito más. Solo nos falta el chip. Creo que como lo hace la gente joven está mucho más preparada que nosotros. ¿Cómo te vas actualizando un poco? Pues realmente como puedes. Esa es la realidad. Dentro de 3 años, cuando vengan los 75, tú también me acompañarás, ¿no? Sí. Vale, pues entonces ya os diré que, que manejo todo, pero con una facilidad que os quedaréis asombrados de verme. Que cojan su móvil, que el ordenador, pero que sí que lo cojan el ordenador, por favor. Que no se queden. Si no, entonces ¿qué? Nada. Y a ti un móvil, ¿va a poder contigo un móvil? O sea, con todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, todo lo que has superado, lánzate, no le tengas miedo a esto. Esto será, pues, otra barrera más en tu camino que seguro que podrás con ella. Las personas de avanzada, digamos los baby boom, ya de 63 o 60 hacia arriba, aparte de no haber nacido en la etapa de nativos digitales, han tenido que aprender después de que ya estuviera establecida toda la parte de tecnologías. Es comprender que este salto digital ha sido muy fuerte, muy importante. Y muy rápido. Y muy rápido en una generación que siempre estaba trabajando y todo esto le venía un poco grande. Claro. La gente a veces solo necesita, por lo que estamos haciendo tú y yo, hablar, escucharnos y ya está. La tecnología debe estar al servicio de la persona, no la persona al servicio de la tecnología, porque entonces la tecnología está perdida y las personas mayores más.